El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, segundo domingo de Cuaresma, 13 de marzo del 2022. Las lecturas están en Génesis 15, del 5 al 12, del 17 al 18, Salmo 27, entre paréntesis 26, versículos 1, 7 al 9, 13 al 14. Filipenses 3, versículos del 20 al capítulo 4, verso 1. Lucas 9, versículo 28b al 36. El tema de hoy: ¿qué pactos tenemos con Dios? Queridos amigos de la palabra de Dios, feliz cumpleaños mi queridísima Merita Cabello de Peña, mi compañera de carpeta en nuestro salón de clase del colegio. Que tengas un lindo y bendecido día, Marita. Y Merita escucha todos los días estos audios por medio del WhatsApp del grupo del Pequeño Rebaño. Bueno, queridos amigos, recuerden de reunirse en familia para preparar la cruz que usarán para el programa del perdón. También tengan trozos de cartulina o papel para escribir una nota de perdón. Luego de doblarlos, los pueden sujetar a la cruz con chinches o con lo que prefieran. Así lo harán hasta el último domingo de Cuaresma. Y hoy domingo, segundo domingo de Cuaresma, la primera lectura del Génesis nos narra la confirmación del pacto de descendencia y de heredad entre Yahvé Dios y Abraham. En la segunda lectura de la carta a los Filipenses, Pablo nos recuerda que somos ciudadanos del cielo. El Evangelio de San Lucas nos trae el tema de la transfiguración de Jesús. Desde una nube se escuchó una voz que decía: «Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo». Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro del Génesis, capítulo 15, versículos del 5 al 12 y del 17 al 18. En aquellos días, Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: «Mira al cielo, cuenta las estrellas, si puedes». Y añadió: «Así será tu descendencia». Abraham creyó al Señor, y el Señor se lo tuvo en cuenta. El Señor le dijo: «Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra». Él replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla?». Respondió el Señor: «Tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón». Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó a las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los animales descuartizados. Aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham en estos términos: «A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río el Éufrates». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos, fíjense cuando dice: aquel día el Señor hizo una alianza, es decir, un pacto. Es otra traducción el decir alianza para pacto. Veamos, en el diccionario bíblico de Alfonso Ropero, pacto viene del hebreo berit, contrato de asociación. En griego es diatheke, disposición legal, testamento. El término hebreo berit designa los acuerdos, tratados y arreglos entre individuos o naciones con fines de beneficio mutuo, por los que se vinculan con una reciprocidad de derechos y obligaciones. Propiamente significa una alianza, como hemos leído hace poco. El término alianza se usa solo en Gálatas 3, versos 15 al 17 y Hechos 9, 16. Parece tener el significado de testamento. Vamos a ver el término alianza. En el Antiguo Testamento es el punto de partida de todo el pensamiento religioso, social, moral
del pueblo de Israel. En la Biblia se usa en sentido analógico para describir la relación de Dios con el hombre. Les transcribo ahora algo de un artículo acerca del pacto, de significado de pacto, que encontré en internet y que está muy bien fundamentado. Pacto es un contrato o acuerdo entre dos o más partes, pero el pacto entre Dios y el género humano es la modalidad a través de la cual Dios ha escogido comunicarse con nosotros, redimirnos y garantizarnos vida eterna en Cristo Jesús. Estas verdades reveladas en la Biblia son la base del cristianismo. Esta primera lectura que acabamos de leer, cuando Abraham parte a los animales por la mitad y luego aparece una antorcha con fuego quemando a los animales, así se realizaban las alianzas o pactos en esa época. Pero, ¿cuáles son los dos pactos de la Biblia? El pacto en la Biblia, según el estudio de algunos teólogos y eruditos, se presenta de dos formas. La primera aparece en el Antiguo Testamento, cuando Adán desobedece junto con su mujer Eva. Fue un pacto condicional con Dios, en el cual la vida y la muerte, la bendición y la maldición, le fue dada al hombre con la posibilidad de escoger su propio camino, es decir, el hombre tiene libre albedrío. Génesis 3, 15 al 17, Deuteronomio 30, del 15 al 20. La segunda aparece en los Evangelios, cuando Jesucristo viene a la tierra como Hijo de Dios y se entrega a sí mismo como el nuevo pacto, también simbolizado con el pan y el vino, como su carne y su sangre. Lucas 22, del 10 al 23. Para nuestra Iglesia Católica, el pacto se materializa en la misa mediante la Eucaristía o comunión. Para los protestantes, el término del pacto es el compromiso con Dios por medio de Jesucristo para la salvación. Dicho pacto se conmemora para la mayoría de ellos mediante el ritual de la Santa Cena, celebrado desde el tiempo de Jesús y sus apóstoles. Yo creo que por eso dice en Levíticos 24:8, se trata de un pacto perpetuo, todos los días de reposo sin falta. Aarón pondrá el pan en orden delante de mí, de parte de los hijos de Israel. Este pan será para Aarón y sus descendientes por derecho perpetuo. Deberán comerlo en un lugar santo porque de las ofrendas encendidas en mi honor, esta es una ofrenda muy santa. Queridos, yo creo que Aarón es ahora el sacerdote el que oficia la misa. El lugar santo es el altar. El pan de nuestra Eucaristía es la hostia. Es el pan al que se refiere Levíticos 24:8. ¿Y cuántos pactos de Dios hay en la Biblia? Pues hay 8. Ahora veremos la relación que Cristo tiene con esos 8 pactos. Primero, en cuanto al pacto edénico, Cristo, como el segundo hombre, el último Adán, 1 Corintios 15, 45 al 47, asume el lugar de supremacía sobre todas las cosas que el primer Adán perdió, Colosenses 2:10, Hechos 2, 7 al 8. Segundo, Cristo es la simiente de la mujer, mencionada en el pacto adámico, Génesis 3:15, Juan 12:31, Primera de Juan 3:8, Gálatas 4, Apocalipsis 20:10. Y él cumplió las condiciones del trabajo, Marcos 6:3, y obediencia impuesta por dicho pacto. Tercero, como el más grande entre los hijos de Sem, en él se cumplió de manera suprema la promesa hecha a este patriarca y a su descendencia en el pacto de Noé, Génesis 9:1. Cuarto, él es la simiente a quien las promesas fueron hechas en el pacto de Abraham. Él es el hijo de Abraham obediente hasta la muerte. Génesis 22:18, Gálatas 3:16, Filipenses 2:8. Quinto, él vivió sin pecado bajo el pacto mosaico y llevó sobre sí mismo la maldición pronunciada por este pacto. Gálatas 3, del 10 al 13. Sexto, él vivió obedientemente como un judío en la tierra bajo el pacto palestino, cuyas promesas de bendición él cumplirá en el futuro. Deuteronomio 28, 1 al capítulo 30, versículos del 1 al 9. Séptimo, Cristo es la simiente.
el heredero y el rey bajo el pacto davídico, Mateo 1:1, Lucas 1:31 al 33. Octavo, su sacrificio es el fundamento del nuevo pacto, Mateo 26:28, Primera de Corintios 11 al 25. Oremos ahora con el Salmo responsorial 27 entre paréntesis 26. Respondemos: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo con mi corazón, busca en mi rostro. Respondemos: el Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. Respondemos: el Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Respondemos: el Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, verso 17, hasta el capítulo 4, verso 1. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Porque, como les decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición, su Dios el vientre, su gloria lo vergonzoso. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Así pues, hermanos míos, muy queridos y añorados, mi alegría y mi corona, perseveren firmemente en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿No es interesante cómo Pablo describe a los enemigos de la cruz de Cristo? Verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y, como 1 Pedro 2:9 nos enseña, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en el verso 11, pues, amados, en la 1 de Pedro, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Queridos amigos, ¿comprendieron por qué somos como extranjeros y peregrinos en esta vida? Porque en el verso 11, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Queridos amigos, cuando regrese Jesucristo, según versículo 21 de Filipenses 3, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Será como la transfiguración de Jesús en el siguiente evangelio. ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículos del 28b al 36. Respondemos: Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que, apareciendo revestidos de gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía,
Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: «Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo». Cuando se oyó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor, respondemos: gloria a ti, Señor Jesús. Allí, en la cima del monte, que simboliza el encuentro con Dios, se encuentran los tres privilegiados, Pedro, Santiago y Juan, quienes están a punto de presenciar la transfiguración, metamorfosis en griego, de su Maestro Jesús. Metamorfosis gloriosa que nos espera experimentar a nosotros como ciudadanos del cielo, tal como lo anunció Pablo en la segunda lectura. Imagino allí, en la cima del monte, un silencio total. La reverencia del momento llega a su eclipse cuando el rostro y las vestiduras de Jesús brillaron blanquísimos. De pronto aparecieron Moisés y Elías. Moisés, cuyo rostro también brilló después de sus encuentros con Yahvé. Moisés, el que fue rescatado de las aguas siendo un bebé recién nacido, se convertiría en el libertador del desierto y con quien Dios pactó la liberación de su pueblo y la posesión de la tierra prometida, los pactos de liberación y de heredad. Elías, el profeta que hizo bajar fuego del cielo y fue elevado al cielo en carros de fuego. Todo se sentía tan bien allí. ¿Por qué no perpetuar ese momento tan lindo levantando tres tiendas, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías? De pronto una voz desde la nube: «Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo». ¿Y tú, lo escuchas? Si te das cuenta, cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida y en el plan de Dios. Sí, Moisés asesinó a un soldado egipcio y tuvo que huir al desierto y volverse pastor de ovejas después de haber sido un príncipe de Egipto. Y Elías tuvo que huir al desierto para salvarse de la persecución encarnizada de Jezabel, que lo odiaba a muerte. Sí, también entró en depresión mientras huía. Pero Dios siempre termina la obra de sus manos. Créanlo, por favor. Él no realiza obras incompletas, no. Tal vez tú te encuentres en una situación difícil el día de hoy. Recuerda que hay un propósito divino para las pruebas. Prueba tu fe. Tu fe en un Dios que está a tu lado, que nunca te abandona y que te ama con un amor eterno, que nunca te fallará, porque para Él no hay nada imposible. ¿Pero tú lo crees? Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.